Con este video terminamos todos los contenidos de la asignatura de diseño de experimentos. En realidad faltaba muy poquito, así que creo que no les debe haber influido mucho para hacer los problemas que tenían en el seminario 6 y terminar con vistas al parcial. Una de las últimas aplicaciones que nos faltaba ver del análisis de regresión consiste en lo que habitualmente recibe el nombre de regresión inversa. Y es lo que hacemos cuando construimos rectas de calibración en el laboratorio para predecir la concentración de muestras incógnitas. En este caso, lo que se hace es que a partir de varias valores o de uno, de valor de la variable respuesta, es decir, de la variable dependiente, uno puede predecir, teniendo una recta que mejor ajusta a un conjunto de datos experimentales ya construida, el valor de la variable independiente o regresora. Eso es lo que hacemos cuando hacemos rectas de calibración. Lo que vemos en esta diapositiva es, en principio, que nosotros realizamos una lectura de la muestra y que ya tenemos construida una recta que mejor ajusta un conjunto de datos experimentales. Por ejemplo, puede ser que se haya aplicado alguna técnica analítica a un conjunto de muestras, en realidad no serían muestras, sino patrones. Patrones, ¿por qué? Porque tienen un valor de concentración conocida que ha sido perfectamente definida, o sea que es un valor exacto y que tiene una gran precisión. Por eso uno dice que generalmente la variable que tenemos regresora o la variable independiente no tiene o carece de error aleatorio o el error aleatorio es despreciable, el que está asociado con ella, pero no así el error aleatorio de la variable respuesta. Entonces, a partir de esa recta de calibración o esa recta que mejor ajusta los datos experimentales y habiendo obtenido una medida de la variable respuesta, podemos predecir o estimar el valor de la variable regresora. Obviamente que esa predicción va a tener un error asociado, es decir, la estamos determinando con una cierta precisión y esa precisión va a depender de dos cuestiones. Por empezar, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos en los intervalos de confianza y los intervalos de predicción, en el intervalo de confianza, que era de la recta de regresión, solamente eh, dependía, bueno, obviamente de estos dos términos que están indicados acá? ¿Sí? Y que cuando nosotros hacíamos una predicción de una observación futura, se le agregaba, o sea, la varianza era mayor porque se agregaba la varianza, ¿sí? Asociada con la variable respuesta. En este caso pasa exactamente lo mismo, la precisión de la predicción de x0, y por eso con el techito arriba, porque es una predicción o una estimación, depende. Vamos a borrar un poquito esto, que está medio feuchi. Depende no solo de la confiabilidad o de la fiabilidad de la recta de regresión construida, ¿sí? Con el conjunto de datos experimentales provenientes, vamos a llamarle, de los patrones, sino que también depende de la precisión con la que se hacen las medidas de I0. Por eso tenemos este término extra acá. Para pasar de esta expresión que tenemos en este renglón a esta expresión, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores de I0 y de I medio en función de la recta de mejor ajuste. Recordemos que esto que está acá abajo no es otra cosa que S de XX. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cuál sería la expresión de I0 y la expresión de I medio. ¿Cómo sería eso? Sería I0 es igual a A más B por el X0 predicho.
Y por el otro lado, el y medio va a ser igual a más b por el x medio, ¿sí? O sea, por el valor medio de la variable independiente. Si nosotros restamos ambas expresiones, este término se va y acá nos quedaría la resta de y0 menos y medio es igual a b por la resta de el x0 predicho menos el x medio. El b pasa dividiendo, entonces todo esto es igual a lo que está acá arriba. Esta expresión de cálculo es mucho más sencilla que la anterior. Y nos permite entonces calcular los intervalos de confianza para la variable que estamos prediciendo o estimando. En realidad serían los intervalos de predicción. En esta otra diapositiva lo que vemos también es básicamente lo que dijimos recién, es que la recta de regresión o la recta que mejor ajusta los datos experimentales en realidad tiene asociado un intervalo de confianza y después tenemos un intervalo más amplio, que era el que habíamos construido anteriormente, que es un intervalo de confianza para valores individuales, que es una banda de dispersión. Nosotros dijimos que este intervalo de confianza lo llamamos intervalo de predicción. Y después tenemos también que cuando yo tengo la señal de la muestra y esa señal de la muestra en realidad tiene una varianza adicional, ¿sí? Eso hacía que cuando yo quiero determinar una x0, ¿sí? Es decir, una concentración o lo que fuera, o el valor de la variable regresora, no necesariamente en un problema donde esto representa una recta de calibración, vamos a tener que el intervalo de confianza para la concentración predicha incluye no solo la variación de la señal de la muestra, que sería esto, sino también la variación de la señal con la que, o sea, la variación con la que se ha construido la recta asociada a esa construcción. Bien, ya habíamos visto en la diapositiva anterior que el intervalo de confianza asociado con la predicción de la variable regresora tiene esta forma, ¿sí? Y va a depender básicamente de no solo el valor del t, ¿sí? O sea, del estadístico t de student, para un ensayo de significación a dos colas con n-2 grado de libertad, sino que también va a depender de la desviación estándar asociada con la determinación de la variable regresora. Esto que está acá, ¿sí? Elevado al cuadrado nos da la varianza, que ya lo habíamos escrito, y acá está la expresión más desarrollada, no la que tenía el x medio, para ver de qué factores depende justamente esta varianza. Obviamente, la precisión en la determinación de la variable regresora es cada vez mayor cuando la amplitud del intervalo o el error en la predicción disminuye. Por eso nos va a interesar qué factores podemos modificar o de qué factores depende esa amplitud y que podamos modificar para mejorar la precisión en la determinación. Entonces, nosotros lo que queremos es que siempre esta varianza disminuya, entonces acá vamos a tener una serie de, o sea, está la expresión y vamos a ir viendo de qué depende y cómo lo podemos variar. En primer lugar, tenemos que en el denominador de estas fracciones aparece la pendiente de la recta de regresión, es decir, la recta de mejor ajuste de los datos experimentales. Y podemos decir que cuando esta pendiente aumenta, ya que está en el denominador, disminuye la varianza asociada con la determinación de la variable regresora. La pendiente es en realidad algo especial, ¿sí? O sea, característico si estamos hablando de rectas de calibración del método analítico que estemos utilizando. Y es muy difícil de cambiarla, ¿sí? Para lograr que mejore esa determinación. Pero bueno, vemos que cuanto mayor sea esa pendiente, menor va a ser la amplitud del intervalo.
Por otro lado, también tenemos que depende la expresión, o sea, esto. Otro factor que influye es el SXX que está en el denominador, que tiene que ver más que nada con el diseño del experimento, es decir, de cómo obtuvimos la recta de calibración o la recta de mejor ajuste. En general, lo que vamos a ver es que esto tiene que aumentar también, como dijimos hoy, con el otro factor de la pendiente, para que la varianza sea cada vez menor. ¿Cómo hacemos para que eso aumente? Bueno, tenemos dos caminos. O bien aumentar la cantidad de puntos, ¿no es cierto?, que estamos poniendo para construir la curva de calibración, o bien también lo que podemos hacer es considerar x, y, o sea, valores de la variable regresora que estén alejados del promedio. Cuanto más alejados estén, lo que vamos a tener es que esta resta va a ser más grande y elevado al cuadrado va a ir aumentando y esto se va haciendo cada vez más pequeño el cociente. Si tengo de las réplicas que hago, tengo muchos puntos lejos del X medio, que era bien lo que vimos en el diseño del experimento cuando poníamos muchos puntos experimentales en los extremos del intervalo de confianza que teníamos o que estábamos determinando. Si yo tengo muchos puntos ahí, ¿qué está pasando? Tengo muchas réplicas, tanto en el límite inferior como en el límite superior del intervalo, y entonces este cociente se hace cada vez más pequeño porque el denominador se hace cada vez más grande. No tiene sentido poner un x que sea igual a x medio debido a que eso me daría 0 y eso no contribuye a la sumatoria, ese término. Entonces no afecta esta característica que queremos disminuir. Por otro lado, o sea, eso depende de la curva de calibración, ¿no? Al igual que esto, que depende del método analítico. Por otro lado, tenemos que también podemos modificar esto que está acá en este numerador. ¿Cómo podemos hacer que la varianza se haga cada vez menor? Aumentando esto que está acá. Perdón, disminuyendo esto que está acá. Están ambos son directamente proporcionales, o sea, si esto disminuye, esto también, y la situación ideal sería que esto se haga cero, con lo cual todo este término se hace cero, y esto depende justamente de solo esta parte que está de estos dos términos de la sumatoria. ¿Cómo hacemos para que esto se haga cero? La idea para que eso se haga cero simplemente consiste en que la señal que yo estoy midiendo, ¿sí? O sea, para la cual voy a predecir el x0, esté justamente o coincida con el y promedio de todas las observaciones que hicimos para determinar la recta de calibración, o sea, la recta de regresión. Si esto es igual a esto, esto se hace cero y ahí sí, como dijimos recién, todo este término no influye sobre la varianza de la variable regresora. ¿Qué nos tiene que quedar en la cabeza? Que en general las mejores predicciones se hacen en el medio de la recta de calibración y se debe evitar extrapolar fuera del rango de la variable regresora que utilicé en el experimento. Es decir, yo tengo para esa variable x una variación entre un x mínimo y un x máximo y no puedo extrapolar fuera de ese rango para hacer predicciones. Finalmente, el último factor que nos queda para variar y de ese modo poder lograr una mejora en el intervalo o disminuir el error de predicción es con el n. Al aumentar el número de puntos con los cuales se construye la recta de calibración, lo que vamos a tener es que disminuye esta varianza. El n no solo influye en este término, que está explícitamente indicado, sino que también influye en este término, como dijimos recién, porque cuantos más valores de x, y tenga, esta sumatoria se va a ir haciendo cada vez más grande y por lo tanto este término va a disminuir.
Y no solo eso, sino que también en lo que se refiere a la amplitud del intervalo va a influir sobre el t, o sea, el estadístico t de student, porque el estadístico t de student depende de los grados de libertad y en los grados de libertad está involucrado el número de datos con los que se construye la recta de calibración. Si nosotros queremos observar cómo varía en particular el intervalo con la cantidad de datos con los que construyo la recta, podemos en principio ver para cada n, considerando un nivel de significación del 0,05, con lo cual tendríamos que cada cola tendría 0,025 y considerando que en el caso de n3 los grados de libertad van a ser 3 menos 2, 1, acuérdense que esto no incluye la lectura de la muestra I0, o sea que hace referencia solamente a la construcción de la curva de calibración o curva o recta de mejor ajuste. Entonces tengo, si busco de la tabla, voy a ir teniendo todos estos valores. Fíjense que pasar de 3 a 6 valores de X, vamos a tener que hay una caída drástica del T, o sea que hay una disminución bastante importante en este estadístico, con lo cual hay una disminución bastante importante en la amplitud del intervalo. Y no así tanto al pasar de 6 a 12, de 12 a 24 o incluso de llegar a tener infinitos n's. El valor límite es 1,96. Si yo además considero que no solo depende de t, sino que depende de esto, que es la raíz cuadrada de toda esta expresión, yo voy a tener que esto es la raíz cuadrada de esto y es la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea que esto me queda la desviación residual, ¿sí? La desviación estándar residual dividido la pendiente. Vamos a suponer que esto no varía teniendo en cuenta un número variado de individuos y que la pendiente, como es el mismo método, en principio podemos considerarla constante para cualquier n. Entonces, si nosotros además consideramos que la lectura la hacemos en el medio de la recta, todo este término se cancela y si todo este término se cancela, solamente me quedan estos dos que están acá. De estos dos que están acá, como estamos trabajando con la raíz cuadrada, es lo que vemos acá, es 1 más 1 sobre n y raíz. Esto sería esta primera parte que está acá. Y esto a su vez lo multiplicamos por t, con lo cual este t para este renglón vale esto, y esto queda multiplicado por 1 más 1 dividido 3, o sea, por 4 tercios. Y de esos 4 tercios sacamos la raíz cuadrada, y así obtenemos este nuevo número. Y así vamos siguiendo con todos los demás, donde el t es el que calculamos en esta columna, el que sacamos de tabla y que tenemos en esta columna, el n es el que tenemos en esta columna y a esta expresión le sacamos la raíz cuadrada. Fíjense que cuando es infinito esto se hace 0 y me queda la raíz cuadrada de 1 y entonces esto coincide el mismo número. Para los otros, entre esto y esto, bueno, es una ligera variación. Obviamente vemos lo mismo, que entre 3 y 6 la precisión mejora notablemente. Si nosotros nos quedamos solamente con este renglón, vamos a ver qué más podríamos cambiar para obtener una mejora adicional. Generalmente siempre hablamos de replicados, ¿sí? Y siempre hablamos de hacer réplicas para los valores de X, es decir, aplicar el tratamiento a eh, unidades experimentales que coinciden en el X, ¿sí? En el valor de X, repetidas veces de modo tal de obtener distintos valores de la variable respuesta, obviamente con una dispersión debido a que esa variable respuesta tiene un error asociado y es la variable aleatoria. Lo mismo diríamos, a ver, si yo preparo o tengo una unidad experimental cuyo X desconozco, ¿sí? O su propiedad X desconozco, pero le aplico el mismo tratamiento que a las demás y para esa mido la variable respuesta, podré predecir cuál era
la variable X de esa unidad experimental. Entonces, yo puedo preparar varias réplicas de esas unidades experimentales para obtener un conjunto de lecturas de la muestra. Si hablamos de rectas de calibración, esas serían muestras y las unidades experimentales con las cuales construimos la curva de mejor ajuste serían los patrones, como ya lo dijimos. Si yo tengo varias lecturas, ¿sí? Lo que voy a hacer es realizar un promedio de esas lecturas, utilizar la ecuación de la recta de mejor ajuste y estimar el valor de la variable x0, es decir, en este caso de la concentración de la muestra. Cuando uno tiene réplicas de las lecturas de I0, aparece acá, ¿sí? En el denominador del primer uno, un número que tiene en cuenta las réplicas que uno está haciendo. R, que todos, muchos, cuando no estudian esto, en el R le ponen coeficientes de correlación, ¿no? Bueno, no es el coeficiente de correlación, son los replicados de la muestra, no tienen nada que ver, o sea, es una barbaridad usar eso acá y por eso el hecho de tener las fórmulas en una hoja y ver que hay otro R y le ponen acá el coeficiente de correlación. No, estos son los replicados de la muestra. Cuando yo quiero ver cómo influye esto, obviamente que en principio, si este valor aumenta, obviamente que qué va a pasar con la varianza asociada con la concentración que estimamos va a disminuir. Entonces, vamos a ver cómo influye ese valor. En esta tabla que tenemos acá a la izquierda de la diapositiva es lo mismo que teníamos antes. Y vamos a considerar entonces que esto, el n, dependía de la curva de calibración, o sea, era el número de patrones que uno utilizaba para construir la curva de calibración. O el número de datos que nosotros utilizamos para construir la recta de mejor ajuste. Dijimos que pasar de 3 a 6 datos implicaba una mejora muy importante, con lo cual esa mejora súper importante, nosotros la vamos a remarcar, como está indicado acá, todo esto, ¿sí? Que tenemos acá, es cómo nosotros vamos a construir la curva de calibración. Es decir, la vamos a hacer ¿con cuántos? Con 6 patrones, ¿sí? O esa recta de mejor ajuste lo vamos a hacer con 6. ¿Cómo los vamos a distribuir? Bueno, teniendo en cuenta que estén bien alejados del centro, que no coincidan con el centro, ¿sí? De modo tal de tener varios niveles de X, ¿sí? De modo que además tener más réplicas en los extremos, de ser posible, y tener valores que no coincidan con el X medio. Si yo, teniendo esto en consideración, lo que hago es hacer 3 réplicas de la muestra y obtener este valor de lectura promedio a partir de 3 réplicas, lo que tenemos en ese caso es que obtenemos, si yo ahora hago la cuenta, ¿sí? Fíjense que depende. El t sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el t solo depende del nivel de significación y de n mayúscula menos 2. O sea que va a ser 2,78. Pero ahora yo tengo 1 sobre r, que es 1 sobre 3, más 1 sobre 6, porque 6 es lo que use de datos para construir la curva. Y de eso saco la raíz cuadrada y me da 1,96. Oh, sorpresa, obtengo con 6 patrones y 3 réplicas de la muestra, es decir, con 9 unidades experimentales o 9 ensayos, las mismas mejoras, es decir, en la amplitud lo puedo disminuir a la misma proporción que si utilizara infinitos patrones y solo una, ¿sí? Réplica de la muestra. Entonces, obviamente que esto de replicar la muestra conviene y conviene muchísimo.
En general, con 3 réplicas, generalmente uno anda bien como para determinar la variable regresora con una buena precisión. Bien, y esto de la recta de calibración tiene mucha importancia a la hora de cuando uno trabaja en un laboratorio de análisis para determinar las cifras de mérito de un método analítico que estoy usando en ese laboratorio. Generalmente, cuando nosotros desarrollamos sistemas y metodologías que permiten lograr mediciones químicas de calidad, siempre lo que va a interesar en primera instancia es medir esa calidad, ¿sí? Y para medir esa calidad se deben establecer una serie de números, un conjunto de números, a los cuales vamos a llamar cifras de mérito, que nos van a permitir realizar una serie de actividades diferentes, como por ejemplo, en primera instancia, podríamos utilizarlos para comparar el desempeño de distintos procedimientos experimentales que buscan lograr un objetivo único. También en otro caso podríamos, si nosotros tenemos una metodología de análisis y la queremos optimizar bajo distintas condiciones experimentales, esas cifras de mérito también nos van a ayudar a decidir cuál es la mejor condición. También nos va a servir para desarrollar protocolos, ¿sí?, oficiales de análisis y de validación, por lo cual todo esto de cifras de mérito constituye un capítulo muy importante para aquellos que se dediquen en particular a establecer metodologías analíticas dentro de un laboratorio de control o un laboratorio en general. Generalmente uno podría llegar a pensar que mérito tiene siempre una acepción positiva, ¿sí? Un significado positivo, pero bueno, no es así como ustedes deducen a partir de las cosas que podemos hacer con estas cifras, ¿sí? Porque evidentemente al decidir entre dos métodos y uno es el que tiene mayor calidad, el que queda descartado, ¿sí? No tiene, o sea, la palabra mérito para el que queda descartado no significa o no tiene un significado positivo. Dentro de las conjuntos de cifras de mérito de un método hay varias y nosotros vamos a focalizar la atención en alguna de ellas. En primer lugar, vamos a definir lo que es sensibilidad de calibración. La sensibilidad de calibración, que no es otra cosa que la pendiente de la recta de calibración o la pendiente de la recta de mejor ajuste de los datos experimentales, indica cómo varía la variable respuesta cuando la concentración del analito varía en una unidad. Generalmente las unidades de la sensibilidad se pueden expresar en primer lugar, cuáles serían las unidades en las que estamos midiendo la variable respuesta, ¿sí? Y eso dividido por las unidades en las que estamos midiendo la concentración. Debido a esto, podemos ver que si queremos comparar dos métodos analíticos en los cuales la variable respuesta sea definida o sea obtenida a partir de distintas técnicas analíticas, por ejemplo, podemos tener una que la variable respuesta es una medida de absorbancia y en otra en la que la variable respuesta es una medida, por ejemplo, de conductividad. Entonces ahí se nos va a hacer un poco complicado comparar la sensibilidad de los métodos porque están expresadas ambas sensibilidades en unidades diferentes. Para ello, entonces, es siempre preferible utilizar lo que nosotros vamos a denominar sensibilidad analítica y la vamos a simbolizar con esta letra gamma. Y justamente esta sensibilidad analítica se puede definir como la relación que existe entre la sensibilidad ya definida, es decir, la pendiente de la recta de calibración, y el ruido instrumental. El ruido instrumental se puede estimar o medir o evaluar a partir de la desviación estándar residual.
Entonces, para reforzar la idea, esta sensibilidad analítica nos va a resultar en un número que no tiene unidades y con el cual vamos a poder comparar los métodos. Otra de las cifras de mérito es el rango dinámico, que acá vemos que abarca todo este dibujo desde lo que sería el límite de detección, que ahora vamos a definir qué es, hasta cuando se pierde la relación señal-concentración. En realidad, el rango dinámico es el rango en el cual se puede aplicar la técnica analítica. Obviamente ustedes van a decir, bueno, pero en esta zona no hay linealidad, o sea, no puedo aplicar la recta de regresión lineal, la que calculamos, ¿no? La función lineal que calculamos. Sí, pero en principio podríamos proponer un método de regresión polinómica para la calibración o algún otro de naturaleza no lineal, de modo que nada impide que dicha zona sea utilizada con propósitos predictivos. El rango lineal es donde justamente nosotros ajustamos los datos con una función lineal, por el método de mínimos cuadrados que ya vimos, y ese rango lineal se va a extender desde un límite inferior, que recibe el nombre de límite de cuantificación, hasta un extremo donde se pierde justamente esa linealidad. Y el rango dinámico, sí, el límite inferior es lo que llamamos límite de detección. En esta diapositiva tenemos la descripción de una de las cifras de mérito que hablamos en la anterior, justamente del límite de detección, que era el límite inferior del rango dinámico. Si tenemos que definir lo que es el límite de detección, podemos decir que es la mínima concentración detectable de manera confiable por la técnica. Habitualmente, el límite de detección o sea, cifra de mérito, se simboliza con LOD, del inglés Limit of Detection, o si no, LED, que es límite de detección en español. En la definición moderna, ¿sí? Este límite de detección se puede calcular en función de la desviación estándar. En particular, nosotros acá, en vez de escribir la desviación estándar, escribimos la varianza de la concentración estimada para una muestra que se denomina blanco. ¿Por qué se denomina blanco? Porque no tiene analito. Entonces, si no tiene analito, la concentración que uno debería esperar para esa muestra sería cero. De hecho, esta expresión que ya la teníamos en unas diapositivas anteriores, tenemos que abajo de este cuadrado, en realidad en lugar de esto estaba x0 predicho menos x medio y que todo esto estaba elevado al cuadrado. Si nosotros decimos que esto es la muestra blanco, obviamente que este valor es cero y nos quedaría lo que está escrito en esta expresión. La pregunta sería ¿qué valor tiene R? Podemos suponer que la muestra blanco se analiza por triplicado, ¿sí? O sea que lo más usual es que ese valor de R sea 3. De todos modos, como en realidad la varianza estamos viendo que está dependiendo, ¿sí? de este valor de la réplica, lo más conveniente sería aclarar qué valor de R asumimos para hacer la cuenta, o sea, para calcular el LOD o el límite de detección. Para definir el límite de detección vamos a recurrir a una prueba de hipótesis estadística, en la cual definimos una hipótesis nula que se corresponde, con la ausencia del analito en la muestra problema y en caso de rechazar H0 tenemos que tener definida una hipótesis alternativa que corresponde a la presencia del analito en la muestra problema en una concentración que es igual al límite de detección. Cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis estadística, lo que tenemos que elegir también es un nivel de significación asociado con esa prueba. Y al elegir un nivel de significación queda automáticamente definida, en este caso, una concentración o un valor de límite crítico, le vamos a llamar, o de concentración crítica,
para el cual si la concentración de la muestra problema supera ese valor, entonces nosotros lo que vamos a decir es que eh, el analito, o sea, estaríamos acá, y lo que vamos a decir es que el analito está presente en la muestra. Es decir, que lo que estamos haciendo es rechazar H0. Obviamente que el rechazo de H0 y aceptar esa decisión implica que estamos cometiendo un error de tipo 1, como los que vimos en la primera parte de la materia. El error de tipo 1 es aquel que se asocia con los falsos positivos, es decir, que el analito está presente cuando en realidad está ausente. Si nosotros elegimos alfa igual a 0,05, estaríamos cometiendo el error de tipo 1 con un 5% de probabilidad. Si nosotros queremos saber cuál es la distancia desde 0 hasta el nivel crítico de concentración, lo que tendríamos que hacer es primero saber la desviación estándar de la campana, que en ese caso la vamos a considerar igual a la desviación estándar de la concentración predicha de la muestra blanco, ¿sí? Es decir que, acuérdense que nosotros decíamos que esa concentración era igual a 0. Entonces, esta desviación estándar es la desviación de esta campana de Gauss y para hallar esta distancia a esa desviación estándar la multiplicamos por el estadístico t, que depende del nivel de significancia alfa y de los grados de libertad del ensayo, que en este caso es n-2, porque estamos trabajando con los datos que surgen de la recta de calibración. Por otro lado, cada vez que nosotros no rechazamos H0, estamos diciendo que el analito está ausente. Pero también ahí estamos cometiendo otro tipo de error, y es justamente el error del falso negativo, es decir, aceptar que el analito está ausente cuando en realidad no lo está, o sea que está presente. Es un falso negativo. Y ese error de tipo 2 está asociado con una probabilidad beta que surge de considerar la otra distribución, que sería donde vale la hipótesis alternativa H1. Lo que nosotros podemos hacer es considerar o admitir un valor para esa probabilidad beta. Y al admitir un valor para esa probabilidad beta, ¿sí?, nos queda definida la cantidad, o sea, la probabilidad con la que estamos cometiendo el error de tipo 2. En este caso, lo que tenemos acá es que esta campana de Gauss está con la media ubicada en el límite de detección y tiene también una varianza asociada, ¿sí?, o una desviación estándar asociada, que como el límite de detección es un valor muy pequeño, lo podemos considerar casi que su desviación estándar es muy próxima a la desviación estándar de la otra campana de Gauss, y entonces es por eso que la distancia que va desde la media de esa distribución hasta encontrar beta, ¿sí?, o hasta este punto, va a ser calculada por una expresión muy similar a la que propusimos para la campana donde vale, o sea, que se corresponde con la hipótesis nula. De esta manera, al considerar ambos tipos de errores, no solo el error de tipo 1, sino también el error de tipo 2, nos queda que el límite de detección es la concentración para la cual el valor que asumimos para eso es la distancia que existe desde este número, o sea, desde este 0 hasta este valor, y que se puede calcular sumando estas dos distancias. Si nosotros sacamos de factor común la desviación estándar de la muestra problema igual a, o sea, de la muestra blanco, o sea, la desviación estándar en la concentración predicha para la muestra blanco, nos queda este t, que si seteamos ambas probabilidades, como dijimos recién, en 0,05, entonces vamos a tener que estos dos t son iguales y de ahí el límite de detección se puede calcular a partir de esta expresión. En la diapositiva que sigue vamos a ver ese cálculo.
Es decir, que como esos t son iguales, porque asumimos que la probabilidad es igual a alfa, o sea, de alfa es igual a beta, entonces tenemos que los t son iguales y me queda dos veces este t, que depende de los grados de libertad en particular que tenemos para este ensayo, que sería el número de puntos con el que cual construir la recta menos 2 por la desviación estándar asociada con la concentración predicha para la muestra blanco. Esta es la definición adoptada por la IUPAC. Si n es lo suficientemente grande, 2 por t me da 3,3 y me quedaría esta otra expresión que es la desviación estándar que recién mencionábamos. Y para terminar con esta presentación, vamos a definir la última de las cifras de mérito, que es el límite de cuantificación, que es la mínima concentración cuantificable de forma confiable. Este parámetro, que es el límite de cuantificación, se toma como la concentración correspondiente a 10 veces la desviación estándar en unidades de concentración de la muestra blanco. Em, y bueno, obviamente esto lo calculamos igual que habíamos indicado antes. Con todo esto terminamos entonces lo que sería la parte de rectas de calibración y de regresión inversa y todos los contenidos de la materia.